Capítulo 1056. La caída de Falcon Scott, 74. Ya había amanecido cuando Sunny se dirigió a la torre del dormitorio donde se alojaba el profesor Obel. El frío se había vuelto aún más opresivo, y el viento era como un cuchillo afilado que le cortaba la piel sin piedad. Era bastante extraño. Poco después de que la noticia del inevitable ataque de la bestia de invierno se extendiera por la ciudad, toda la población pareció volverse loca. El miedo, el pánico y la desesperación eran como un incendio forestal que se extendía por la capital asediada, sumiéndola en un caos absoluto. Durante un tiempo, fue como si Falcon Scott se hubiera convertido en una bestia herida y frenética. Pero ahora, una extraña calma impregnaba las calles, cubiertas de nieve. Incluso cerca del puerto, la multitud se había vuelto mansa y dócil. Llegaron algunos barcos más y se llevaron a unos cuantos millones de personas. El resto se rindieron a su destino o se dieron por vencidos por completo. Tan pronto como abandonaron la esperanza, su miedo desapareció. También su pánico. Sunny caminó por la ciudad y vio que diferentes personas se enfrentaban a la despiadada realidad de la situación de diferentes maneras. Algunos parecían entumecidos y letárgicos. Otros parecían serenos y en paz. Cada uno encontró consuelo a su manera. Incluso vio grupos de personas subir a los tejados de los edificios más altos, llevando sillas, calentadores portátiles y comida. Iban a ver la llegada del Titán y a encontrar su fin juntos. Otros intentaban adentrarse lo más posible en las profundidades de la Tierra. Una capital asediada como Falcon Scott tenía un montón de refugios subterráneos duraderos. Sin embargo, si alguien pensaba que podría esconderse de la perdición que se aproximaba allí, estaba muy equivocado. Ninguna cantidad de tierra congelada y capas de defensas mundanas iba a detener a un titán corrompido. También había habido refugios en el campo de Erebus, pero nadie que hubiera entrado en ellos había sobrevivido. Y Goliat no era rival para la bestia de invierno. En cuanto a Sunny, aún no se había rendido. Todavía le quedaba algo de voluntad, de lucha. Había pasado estas horas intentando encontrar una manera de, si no derrotar al abominable horror, al menos atarlo y detenerlo. Lamentablemente, Sunny no veía forma de ganar, por mucho que buscara. El enemigo era demasiado fuerte, y su bolsa de trucos estaba casi vacía. No había tiempo para preparar nada, e incluso si lo hubiera, no estaba seguro de poder sacar otro milagro de la manga. Matar a Goliat ya fue una hazaña asombrosa, en el pasado, antes de la trascendencia de los primeros santos, todo el clan Valor tardó décadas en matar a un titán caído. Pero Sunny destruyó el temible coloso de piedra en un segundo. Si hubiera sido un par de segundos más lento, la ciudad probablemente ya habría sido destruida. Así de aterradores eran los titanes. Cuanto más se avanza por el camino del ascenso, o de la corrupción, mayor es la distancia entre los pasos individuales. Había un gran abismo entre un terror y un titán, y un abismo aún más grande entre un caído y un corrompido. A Sunny no se le había ocurrido ni una sola buena idea. Su propia fuerza era insuficiente y no había nadie más fuerte cerca de quien pedirla prestada. ¿De verdad no hay esperanza? A pesar de todo, se resistía a aceptar ese hecho. Y, sin embargo, una sombra de duda pesaba sobre su corazón. Mientras Sunny se acercaba a la torre del dormitorio, sus pensamientos se dirigieron a Jerey y Karim. Su estado de ánimo se volvió sombrío al recordar a todas las personas que había llevado a Falcon Scott y cuánto esfuerzo había dedicado a preservar sus vidas. ¿Dónde están, ahora? El durmiente sin nombre, el niño que le había llamado tío una vez, el valiente soldado que había perdido su brazo por la nube devoradora. ¿Los habían evacuado? ¿O seguían ahí fuera, en algún lugar, dentro de la ciudad condenada? La mayoría de los 200 millones de personas ya habían sido evacuadas, así que las posibilidades de que eso ocurriera no eran altas.
De pie frente a la entrada del dormitorio, miró las pilas de nieve a ambos lados. El hombre que había estado tan contento de darle un sándwich, ¿estaban él y su esposa a salvo? Y tantos otros. Sunny, con un suspiro hondo, entró en la torre y salió hacia el apartamento del profesor Obel. El anciano lo recibió con una sonrisa tranquila. Maestro sin luz. Entra, entra. A esas alturas, no había nadie dentro del apartamento, salvo el anciano. Los dos se quedaron callados un rato. Al final, el profesor Obel suspiró. Quería darte las gracias. Hace tiempo, te pedí que no eligieras salvar mi vida antes que la de otro. En aquel momento, no aceptaste. Me alegro de que hayas cambiado de opinión. Sunny miró al anciano con una expresión sombría. Recordó aquella conversación. En aquel momento, había dicho con orgullo que no tendría que elegir, porque simplemente salvaría a todos los que decidiera salvar. Técnicamente, Sunny había cumplido aquella promesa. El convoy había llegado a Falcons Cove y, aunque había habido algunas bajas, nunca se había visto obligado a poner la vida del profesor Obel por delante de la de otras personas. ¿Quién iba a saber que sus desgracias solo iban a crecer más después de llegar a la lejana capital sitiada? Sunny se mordió los labios y luego dijo con un tono igual. No te voy a mentir, profesor. No estoy contento con tu decisión. Después de todos los esfuerzos que he hecho para mantenerte con vida, has decidido quedarte. Me hace sentir como si todas esas luchas mías no tuvieran sentido. Por supuesto, no había sido así. Decenas de miles de personas, e incluso millones, seguían vivas gracias a lo que había hecho Sunny. Pero millones de personas no tienen cara. Para él, el profesor Obel se había convertido hacía tiempo en una especie de personificación de todos los humanos mundanos que el primer ejército debía salvar a él y a Beth. El anciano sonrió con nostalgia. Sabía que te sentirías así. Las personas tan íntegras como tú, joven, son una raza rara. No pueden evitar sentirse responsables del mundo entero. Sin embargo, el mundo es demasiado vasto, mayor sin luz. No puedes derrotarlo todo por ti mismo. Y tampoco deberías verte obligado a hacerlo. Sunny lo miró, con sorpresa. Eso es muy divertido. No pudo evitar resoplar. ¿Principios? Yo, profesor, estás muy equivocado. No tengo principios de qué hablar. Solo soy terco, rencoroso y un poco loco. Eso es todo lo que soy. El anciano se rió. Sí, tú lo dices, joven, de todos modos, debes estar muy ocupado. No te detendré. Sin embargo, tengo un último favor que pedirte, ¿te importaría acompañarme al conjunto de comunicaciones? Mi horario de trabajo está técnicamente suspendido, pero un grupo de nosotros, viejos ingenieros, decidimos reunirnos allí. Quién sabe, tal vez incluso logremos restaurar la función de todo este asunto. En cualquier caso, será un problema muy interesante de resolver. Ya tengo algunas ideas. Sunny lo miró fijamente por unos momentos, luego asintió en silencio. Juntos, salieron de la torre del dormitorio y se aventuraron por las calles de Falcons Cove, charlando ociosamente mientras lo hacían. El tiempo pareció ralentizarse un poco. Sin embargo, finalmente llegaron a la base del complejo del conjunto de comunicaciones, donde una docena de ancianos y ancianas estaban esperando la llegada de los rezagados. Algunos de ellos saludaron al profesor Obel, llamándolo con voces estentóreas. El anciano respondió con un saludo, luego se volvió hacia Sunny y sonrió. Aquí estamos. Muchas gracias, joven, por todo. Sunny sintió como si tuviera un nudo en la garganta. Se demoró unos momentos, luego forzó la salida de algunas palabras. De nada, gracias a ti también, profesor. Cuídate, por favor. El profesor Obel le dio unas palmaditas en el hombro. Debe sobrevivir, mayor.
No dudes en salvarte cuando llegue el momento. Adiós. Con eso, sonrió por última vez, luego se dio la vuelta y se dirigió hacia los otros viejos ingenieros. Lo recibieron con saludos amistosos. Sunny permaneció inmóvil por un rato, luego también se dio la vuelta. Maldita sea. Apretando sus dientes, tembló de frío y comenzó a caminar. La sombra que pesaba sobre su corazón se había hecho más pesada. Capítulo 1057. La caída de Falcon Scott, 75. Encontró a sus soldados preparándose calmadamente para la inminente y probablemente última batalla. Sunny había elegido a los miembros de su cohorte en función de su resistencia mental, pero aún así, le sorprendió y alteró levemente lo indiferentes que parecían los tres. Samara había perdido su rifle, pero ahora estaba en posesión de la carabina de Kim. Estaba sentada en una caja de aleación, cargando silenciosamente una bala tras otra con esencia. Bell estaba afilando su espada con una vaga sonrisa en su rostro. Los recuerdos no necesitaban ser afilados, pero el espadachín tenía el hábito de hacerlo de todos modos. Dawn había sido herido por el carroñero. La profunda herida en su pecho ya había sido tratada por un sanador despertado, pero aún no se había recuperado por completo. El hombre gigante estaba moviendo su hombro a través de una serie de ejercicios de estiramiento, haciendo una mueca de dolor de vez en cuando. Su estaba cerca, su mango apoyado contra la pared. Cuando Sunny entró, los tres despertados lo miraron y saludaron. ¿Qué noticias hay, señor? Sacudió la cabeza. Todavía no hay noticias. Si tenemos suerte, el bastardo aparecerá mañana. Si no, estará aquí hoy. Sunny permaneció en silencio por unos momentos, luego añadió. En todo caso, primero tendremos que enfrentarnos a la ventisca. Mantengan esos amuletos que les di invocados. La protección contra el frío va a jugar un papel importante cuando llegue la bestia del invierno. Sunny poseía la memoria del hielo, pero también había creado versiones menores del amuleto de los ascendidos para cada uno de sus soldados. Esas memorias no eran tan potentes, pero también requerían mucha menos esencia para mantener los encantamientos. Asintieron, invocando los amuletos artificiales. Al mirar a sus soldados, Sunny no pudo evitar sentir un poco de miedo. Solo conocía a esta gente desde hacía unos meses, pero habían pasado juntos una vida de dificultades. Incluso si no fuera responsable de sus vidas, seguiría siendo muy reacio a verlos morir. Bell, Dawn, Samara, cada uno era un guerrero admirable. Más importante aún, eran su gente. Sunny suspiró. Tuviste que irte y quedarte, ¿no? Había estado completamente preparado para que Naeve cargara toda la cohorte en el barco, pero los tres despertados se negaron en silencio. Quedarse en Falcon Scott fue su elección. Bell lo miró y sonrió. Claro, señor. Ese es nuestro trabajo. Samara simplemente asintió, eligiendo no decir nada en su forma habitual. Dawn se rió entre dientes. Lo hicimos. Pero, tú no estás aquí también, mayor. Sunny hizo una mueca. Por supuesto, no era lo mismo, él era un ascendido, y además ridículamente difícil de matar. Sin embargo, sus soldados eran simplemente despertados. No eran tan resistentes. Sí, lo estoy. Bell guardó su espada, la sonrisa desapareciendo lentamente de su rostro. El espadachín permaneció en silencio unos momentos, mirándolo con una expresión inusualmente seria. Una atmósfera pesada se instaló en el cuartel. Finalmente, dijo. Sin embargo, hay algo que quería preguntarte, señor. No tienes por qué responder, por supuesto. Sunny frunció el ceño. ¿Qué es? Bell vaciló un poco, luego preguntó pensativo. Están corriendo rumores de que estás saliendo con Mestiza. Pero Mestiza, ella es tu eco. ¿Qué hay de todo eso?
Sunny lo miró fijamente, sin palabras. ¿De qué diablos estás hablando, sentir? No estoy saliendo con nadie. El espadachín echó repentinamente la cabeza hacia atrás y estalló en carcajadas. Ya veo, ya veo. Dawn le lanzó una mirada de desaprobación y dejó escapar un suspiro exasperado. Ese tipo. Sunny negó con la cabeza, sintiendo de repente ganas de reír también. Está más loco que yo. Dioses. Si ya acabaste, Bell, hablemos de la estrategia. Algún tiempo después, Sunny salió a tomar aire fresco. El aire era mucho más limpio en la Antártida. Después de todo, sería un desperdicio permanecer adentro todo el tiempo, a pesar del frío. Mientras Sunny miraba el cielo lejano, de repente notó un pájaro negro que lo miraba desde un tejado cercano. Luego, escuchó el sonido de pasos acercándose. Sunny. Ahí estás. La maestra Jet apareció frente a él, después de doblar una esquina, y caminó hacia él, luego se detuvo, sus gélidos ojos azules, llenos de una frialdad que era incluso más escalofriante que la noche polar. Él la miró y luego sonrió. Aquí estoy. Ella suspiró. Envié toda la información que tenemos sobre la bestia de invierno a tu comunicador. ¿La leíste? El asinti, tristemente, se sabía poco sobre el titán y sus habilidades, a pesar de que Saint Charras había pasado meses reprimiendo a la criatura, la mayor parte de su prolongada batalla no había sido directa. La bestia de invierno había demostrado una inquietante habilidad para controlar el frío, la nieve y el viento. Como Skatal también comandaba los vientos, su campo de batalla había sido el cielo sobre el propio centro antártico. Fue precisamente porque el poder más temible del titán había sido contrarrestado continuamente por Saint Charras que nadie conocía su verdadero alcance. Sin embargo, tenía que ser tremendo, considerando que la mera presencia de la criatura estaba distorsionando las comunicaciones en toda la región. Todo lo que Sunny y Jet podían hacer era hacer conjeturas educadas. Ella dudó. Bueno, pues. Después de eso, ambos guardaron silencio. Sunny miró a Soul Reaper, recordando el pasado. Ella fue la primera persona que conoció tras sobrevivir a la primera pesadilla. Por aquel entonces, Jet era como una diosa inalcanzable para él. Al ver su gélida belleza, se quedó atónito. Por suerte, enseguida le dio un par de bofetadas para devolverle a la realidad. Después de eso, la maestra Jet estuvo siempre, al fondo de su vida, salvándosela más de una vez con sus consejos y su algo cínica sabiduría. Y ahora, eran iguales. Era curioso, los dos se habían conocido hacía apenas unos años, pero Sunny sentía como si la hubiera conocido de toda la vida. Quizá porque esos años habían parecido varias vidas. Suspiró, y luego preguntó de sopetón. Maestra Jet, siempre he querido preguntarte, ¿por qué entraste en el gobierno? Con tus habilidades y carácter, los clanes del legado seguro que te habrían tirado la casa por la ventana, además de hacerte ofertas increíbles. Vamos, habrás recibido la designación de recurso estratégico especial, también. Habían hablado de ello brevemente en el pasado, pero Sunny siempre había sentido que no sabía toda la verdad. Soul Reaper lo miró con una expresión de sorpresa. ¿Qué? ¿A cuento de qué viene eso? Él rió entre dientes. Por curiosidad, nada más. Jet permaneció en silencio un momento, y luego resopló. Bueno, vale. Pero me estás sobreestimando mucho. ¿Recurso estratégico especial? Ni siquiera me designaron recurso estratégico. Sí, mi aspecto era peligroso y único, pero aparte de eso, yo era completamente anodina. Era una chica tonta, tímida, insegura. Fue más tarde, mucho más tarde, tras recibir palos de la vida una y otra vez que me quité algo de tontería y florecí en esta impresionante e incomparablemente majestuosa figura que tienes hoy delante de ti. ¿Satisfecho? Sunny sonrió. Supongo. Tras unos instantes de silencio, le preguntó. Pero, ¿te arrepientes del camino que tomaste? Ella apartó la mirada y una expresión pensativa apareció en su rostro.
El maestro Jet reflexionó un poco sobre su pregunta y luego se encogió de hombros. Su voz era tranquila. La nuestra es una vida amarga, Sunny. Desde las afueras del NQSC hasta aquí, a menudo ha sido amarga y solo rara vez dulce. Una vida así sería un desperdicio hacerla aún más amarga con el arrepentimiento. Así que no. Puede que no esté satisfecha con muchas cosas, pero nunca perdería el tiempo en arrepentirme. Jet lo miró y arqueó una ceja. ¿Por qué? ¿Te estás arrepintiendo de algo? Sunny se rió. Sinceramente, ahora mismo me estoy arrepintiendo de casi todas las decisiones que he tomado en mi vida. Ella lo miró fijamente sin expresión y luego puso los ojos en blanco. Bueno, supéralo. Tenemos un titán contra el que luchar. Y así lo hicieron. La temperatura no dejaba de bajar, y los vientos cada vez más furiosos aullaban por las calles de la capital asediada como lobos hambrientos. Más rápido de lo que todos habían esperado, tan solo unas pocas horas después. La bestia del invierno había llegado a Falkenskad. Capítulo 1058. La caída de Falkenskad, 76. Los restos del ejército de campo enviado al centro antártico se reunieron en una formación después de marchar a través del cráter gigante. La colina, como el cadáver de piedra del titán caído Goliat, el pozo creado por la enorme explosión y la ciudad con millones de humanos indefensos refugiados en su interior, habían quedado atrás. Ante ellos se extendía un vasto campo de nieve y las altísimas cumbres de las montañas. Había alrededor de 20.000 soldados mundanos, algunos de ellos pilotando las poderosas plataformas de guerra, y 1 millar de despiertos reunidos frente al cráter. Tal y como había dicho Jeré, muy pocos miembros del primer ejército habían utilizado el derecho de prioridad para ser evacuados antes que los civiles. La mayoría se había quedado y ahora se preparaba para enfrentarse a un enemigo temible. La bestia del invierno. El plan de la batalla era bastante sencillo. Se rumoreaba que el cuerpo físico de la criatura estaba escondido en el corazón de la ventisca, protegido por vientos huracanados y un frío asesino. Para evitar que llegara a la capital asediada, el ejército iba a avanzar hacia la tormenta de nieve y enfrentarse al titán. Ni los soldados mundanos ni los despiertos tenían ninguna esperanza de dañar realmente a una criatura de pesadilla corrupta. Por suerte, una abominación que se basaba principalmente en poderes sobrenaturales para matar a su presa no podía ser demasiado formidable en una confrontación física. Los pocos maestros que aún quedaban con el ejército tenían una buena posibilidad de herirla, o incluso matarla, si podían acercarse lo suficiente. El papel de los soldados y los despiertos era enterrar al titán bajo sus cuerpos y distraerlo, con la esperanza de dar a los ascendidos la oportunidad de atacar. Nadie sabía si el plan tenía siquiera una posibilidad teórica de funcionar, pero era su mejor oportunidad. Aparte de Sunny y Jet, había otros 2 maestros que habían sobrevivido a las semanas anteriores del asedio y habían elegido quedarse y luchar. Los 4 estaban repartidos por la formación, cada uno al mando de una de las 4 brigadas. Pesadilla seguía durmiendo debido a las heridas que había recibido durante la batalla anterior, pero Santa, quizás debido al manto de la oscuridad, ya se había recuperado. Sin embargo, Sunny no la convocó todavía, quería mantener su arma más fuerte a mano en caso de que las cosas salieran mal. Si el ejército no tenía éxito en su desesperada apuesta por atravesar el muro de la ventisca, enviaría una de sus sombras por delante, para permitir que el caballero taciturno emergiera de ella cerca del titán y se enfrentara a la abominación en batalla. Ese era su último recurso. Aún así, Sunny no sabía si Zen sería capaz de hacer algo, ese era el problema principal, ninguno de ellos sabía nada seguro. La bestia de invierno era demasiado desconocida y misteriosa. Lo más probable era que todos, y cada uno de ellos muriera mucho antes de vislumbrar el verdadero cuerpo del titán. Maldigo a ese demonio. Sunny estaba parado frente a la brigada de soldados de rostro sombrío que ahora estaban bajo su mando nominal. Los miembros de su
cohorte estaban justo detrás de él, y detrás de ellos estaban el resto de los despiertos. Los soldados mundanos estaban al final de la columna, que la componían en su mayoría. Todos miraban hacia adelante, luchando contra los vientos crueles. Delante de ellos, una nube de nieve descendía de las montañas, ocultando lentamente el cielo. Era como si un torbellino blanco estuviera borrando el mundo lentamente. Con cada segundo, los vientos se hacían más fuertes y el terrible frío se volvía más insoportable. Se acercaba la ventisca. Sunny suspiró y luego miró por encima del hombro. Prepárense. Sin Qin, los miembros de su cohorte perdieron la habilidad de tomar prestada su vista. Cada uno de ellos había convocado un recuerdo luminoso, al igual que el resto de los despiertos en la brigada. Los soldados mundanos también estaban equipados con varios dispositivos de producción de luz. Haces de poderosos reflectores se disparaban hacia la oscuridad desde los hombros de los imponentes MGP. La brigada parecía un río de luz en medio de un mar de oscuridad. La desgarradora tormenta de nieve se acercaba cada vez más. Avancen. Sunny dio el primer paso adelante y los soldados lo siguieron. Las plataformas de guerra prepararon sus lanzallamas, como el arma más temible del Titán era el frío. Hoy estos armamentos eran más valiosos por su capacidad de crear calor, no por su potencial destructivo. A ambos lados de la brigada, fluían hacia adelante otros dos ríos de luz, uno comandado por Soul Reaper Jad y otro por un ascendido que Sunny había conocido varias veces, pero que realmente no conocía. Dentro de poco, la nieve se les vino encima. Sunny temblaba, sintiendo un escalofrío implacable que le recorría el cuerpo. Incluso con su resistencia elemental y la ayuda del recuerdo de hielo, quedó conmocionado por lo feroz que era el frío. Solo podía imaginar lo terrible que era para el resto de los soldados. Nunca había sido igual que las veces anteriores que Sunny se había enfrentado a la ventisca errante. Ahora que Saint Taras no estaba reprimiendo a la bestia del invierno, había desencadenado todo su poder, haciendo que el mundo mismo se convirtiera en su herramienta. Esta tormenta de nieve tampoco era un efecto secundario de la presencia del Titán en la masa continental. Fue creada directamente por el horror helado. De hecho, la tormenta de nieve en sí era el horror. Era parte de la bestia del invierno tanto como el cuerpo físico escondido en el corazón de la tormenta. En ese sentido, el Titán corrompido estaba mucho más cerca del oscuro mar de la costa olvidada que de una criatura simple como Goliat. Por un momento, Sunny se preguntó si también había algo escondido en el corazón del mar maldito. Lanzallamas. Los MDT que caminaban a los lados de la columna extendieron sus brazos, enviando largas corrientes de fuego entrecruzadas sobre la formación. Era como si se creara una jaula de fuego alrededor de la brigada. Por unos momentos, el frío retrocedió un poco. Las nubes de nieve ondeantes se derritieron instantáneamente y gotas de agua cayeron sobre los humanos temblorosos. Mientras las plataformas de guerra tuvieran combustible para mantener las llamas encendidas, el ejército aún tendría una oportunidad de llegar a las profundidades de la tormenta de nieve antinatural. Sin embargo, no habían ardido por mucho tiempo. Capítulo 1059. La caída de Falcon's Guard, 77. Todo fue una apuesta. Una apuesta terrible, peligrosa, mortal. Los soldados del primer ejército estaban apostando sus vidas contra la bestia del invierno sin siquiera saber si podrían alcanzarla, y mucho menos herirla. Puede que hayan hecho esa apuesta por desesperación, pero también lo hicieron por necesidad. Todos ellos habían recibido la oportunidad de irse y todos la habían rechazado. Algunos lo habían hecho por su sentido del deber, la camaradería o una valentía equivocada. Algunos simplemente se habían vuelto insensibles a los horrores de la guerra. En cuanto a Sunny, no estaba realmente seguro de que lo había llevado hasta allí. Había llegado a esta tierra rota en busca de poder,
pero esa búsqueda de deseo parecía tan infantil ahora. La Antártida había puesto muchas cosas en perspectiva, sin embargo, este cambio de perspectiva solo hizo que las cosas fueran menos claras en lugar de revelar la verdad. Todo lo que sabía era que sentía una rotunda renuencia a dejar el trabajo sin terminar y que no quería fallar a los soldados que le habían confiado sus vidas. Sunny nunca había querido estar a cargo de nadie, pero ahora que lo estaba, sus esperanzas y deseos pesaban sobre él como cadenas. Sin embargo, extrañamente, no quería rechazar esa carga. Se sentía bastante protector con él. Quizás eso era lo que la maestra Jet había querido decir cuando dijo que nadie era libre en este mundo. Sin importar la razón, Sunny sintió una frenética esperanza ardiendo en su pecho mientras marchaba hacia la ventisca. Vamos, vamos, podemos hacerlo. Detrás de él, la columna de soldados temblorosos avanzaba obstinadamente dentro de una jaula de llamas. Todos los infantes llevaban trajes de armadura motorizada, que eran herméticos y estaban aislados, capaces de soportar los entornos más peligrosos. Los despertados eran mucho más duros, y muchos de ellos poseían recuerdos protectores además de eso. Y, sin embargo, todos ellos sufrían por el frío aterrador. Era demasiado insidioso, encontraba la manera de traspasar todas las formas de defensa. Incluso Sunny se sentía miserable por culpa de la tormenta de nieve. Mucho peor, el frío se hacía más y más intenso a medida que se adentraban en la ventisca. Tenían que encontrar el verdadero cuerpo de la bestia de invierno pronto. Ese frío, hay algo malo en él. No se siente como una fuerza natural. Incluso sus pensamientos se sentían lentos y fríos. Pero ahora no había vuelta atrás para ellos. Todo lo que Sunny podía hacer era marchar hacia adelante y aguantar, esperando que él y sus soldados pudieran llegar al corazón de la ventisca. El fuego producido por las AMM ayudaba a aliviar el frío hasta cierto punto. Pero entonces, lentamente, el calor de las furiosas llamas empezó a sentirse cada vez menos sustancial. Los lanzallamas seguían lanzando largas corrientes de combustible ardiendo, pero era como si al fuego mismo le hubieran robado su calor. ¿Cómo podía el fuego estar frío? Sunny no lo sabía, pero sentía como si las llamas ahora no contuvieran ningún calor en absoluto. Eran como depredadores que habían perdido todos sus dientes. Maldición. Miró hacia atrás y vio a algunos de los soldados comunes tambaleándose mientras caminaban, luego apretó los dientes y continuó avanzando. La tormenta de nieve no podía ser demasiado vasta. Tenían que estar acercándose a su centro, todo lo que tenían que hacer era resistir un poco más. Suprimiendo un atisbo de miedo, Sunny envió sus sombras a explorar el camino. Tan pronto como su cuerpo perdió su apoyo, el frío lo asaltó con renovada fuerza. Maldijo en voz baja y se concentró en resistir los furiosos golpes de los vientos huracanados. Detrás de él, los despiertos y los soldados mundanos se protegían el rostro e inclinaban el cuerpo hacia adelante para resistir la fuerza de la tormenta. Incluso las imponentes plataformas de guerra luchaban por mantener el equilibrio, tenían una gran masa, pero también una superficie mucho mayor para que el viento atacara. Los pilotos controlaban sus pesadas máquinas con gran destreza, manteniéndolas en posición vertical y en movimiento. Las sombras volaron hacia la tormenta. Aunque era casi imposible ver a través de la nieve torrencial, tenían otras formas de percibir el mundo. Sunny esperaba que al menos una de ellas pudiera descubrir el verdadero cuerpo de la bestia del invierno. Después de todo, buscarlo no era difícil. Todo lo que tenía que hacer era seguir a donde el frío era más terrible. Cuanto más cerca se llegaba al corazón de la ventisca, más terrible se volvía el frío sobrenatural y, en efecto, sus sombras pudieron descubrir pronto la dirección correcta. Sin embargo, todas fracasaron en alcanzar el ojo de la tormenta. Sunny se sintió un poco sacudido cuando se dio cuenta de que, más allá de la ventisca, incluso las sombras empezaban a sufrir el frío despiadado. No tenía sentido,
ya que las sombras eran seres incorpóreos, pero aún así era cierto. Una vez que volaban lo suficientemente profundo en la tormenta de nieve, el poder de la bestia del invierno parecía trascender la lógica y la razón. Era capaz de congelar incluso aquellas cosas que no deberían haber podido ser congeladas. ¿Cómo? ¿Cómo puede? Para su horror, Sunny se dio cuenta de que la gélida lentitud de sus pensamientos tampoco era solo fruto de su imaginación. Si el titán corrompido era capaz de afectar a las sombras con sus poderes, ¿por qué no iba a poder afectar a las mentes? Nada dentro del dominio nevado de la bestia del invierno podía evitar ser penetrado por su poder. Recordando las sombras, Sunny se estremeció y continuó caminando en la dirección que habían descubierto. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Detrás de él, un soldado cayó al suelo. Otros intentaron ayudar al soldado a ponerse de pie, pero fue inútil, el hombre no se movía. Sus camaradas no tuvieron más remedio que abandonar sus inútiles intentos. La columna fluyó más allá de la figura inmóvil y, pronto, fue tragada por la bruma de la ventisca, desapareciendo de la vista. No mucho después, alguien más se desplomó. Sunny sintió que el pavor se instalaba en su corazón. No, no, tenemos que seguir adelante, me niego. Me niego a rendirme, me niego a creer que el poder de la abominación no pueda ser roto. Continuó caminando con una expresión desagradable en su rostro, inclinándose para resistir el viento destrozador. Pronto, más personas cayeron en la nieve. Sunny podía sentir que sus sombras se volvían sin vida en la distancia. Cada muerte lo cortaba como un cuchillo. Al principio, solo fueron los soldados comunes y corrientes. Luego, uno de los MWP se tambaleó y se congeló, desactivándose. Un momento después, un poderoso vendaval se estrelló contra él, haciendo que la imponente máquina se balanceara y se derrumbara. Finalmente, incluso el más débil de los despertados comenzó a morir. Y luego, el más fuerte de ellos. Absorta en un sombrío coraje e inquebrantable determinación, la brigada continuó luchando para avanzar. Las otras brigadas también avanzaban hacia la ventisca a su lado. Sin embargo, su ritmo de progreso se estaba volviendo cada vez más lento. Cuanto más se acercaban al corazón de la tormenta de nieve, más asesino se volvía el frío, más fuertes crecían los vientos y más difícil era dar siquiera un solo paso adelante. Se sentía como si una fuerza irresistible estuviera empujando a Sunny hacia atrás y al mismo tiempo tratando de privarlo de su propia vida, golpeando su cuerpo con espadas de viento y hielo. Maldita sea, maldita sea. Al principio, 1 o 2 soldados caían cada minuto. Luego, un nuevo cuerpo caía en el abrazo de la nieve casi cada segundo. Sunny sintió una vasta y enloquecedora angustia. Y una profunda y punzante renuencia. Y miedo. No por sí mismo, sino por la misión. Pero entonces, también comenzó a tener miedo por sí mismo. En algún momento, Sunny se dio cuenta de que debido al frío diabólico que impregnaba su mente, ya no podía sentir el ancla de su reino de los sueños. Todavía existía allí, en algún lugar, pero era como si la conexión mística estuviera distorsionada por una neblinosa pared de nieve. Sunny no podía sentir el ancla y no podía alcanzarla. No tenía a dónde correr, al igual que el resto de sus soldados. Vamos a perder, así de simple. El pensamiento lo llenó de una ira y un dolor indescriptibles. Podía decir que se estaban acercando al corazón de la ventisca. No estaban muy lejos, ahora. Pero la tormenta de nieve se había convertido en algo demasiado calamitoso. Sunny había perdido la cuenta de cuántos soldados había perdido. De hecho, sus sentidos, incluso el sentido de la sombra, le estaban fallando lentamente. No podía ver muy lejos y no podía percibir muy lejos. El mundo se había reducido a una brumosa esfera de 12 metros, mientras que todo lo demás estaba oscurecido por la nieve. En esa esfera, solo había unos pocos despertados.
Por lo que él sabía, todos los demás podrían haber sucumbido ya al frío despiadado. Dioses, no puede ser así. No puede ser, maldita sea. En su corazón, Sunny habría sido capaz de aceptarlo si hubieran llegado al verdadero cuerpo de la bestia de invierno, pero no hubieran logrado derrotarlo. Pero la idea de ser aniquilado sin siquiera llegar al ojo de la tormenta fue suficiente para volverlo loco. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Y con cada segundo, aún así, el frío se hacía más desgarrador. Pero al final, eso fue exactamente lo que pasó. Finalmente, aún rodeado por el muro de nieve aulladora, Sunny se dio cuenta de que apenas podía dar un solo paso adelante. Había perdido de vista a la brigada y no sabía si alguno de sus soldados seguía vivo. Solo había 3 despertados junto a él: Bell, Dawn y Samara. Y con cada segundo, aún así, el frío se hacía más desgarrador. Cerró los ojos. Admítelo. Sunny dudó, mirando fijamente la ventisca. Admítelo. Perdiste. Se estremeció. Tontito, ¿y qué más esperabas que pasara? Era casi como si el pecado del consuelo le hablase. Pero no. Esos eran solo sus propios pensamientos. Ni siquiera había convocado, aún la espada de Jade. Sus propios pensamientos eran mucho más condenatorios. Sunny dejó escapar un suave suspiro, luego se dio la vuelta y miró a sus soldados. Los miembros de su cohorte estaban de pie muy juntos, con trozos de hielo cubriéndoles el pelo. Sus luminosas memorias se habían vuelto tenues y débiles, y tenían los labios azules. Sus ojos, sin embargo, estaban mucho más tranquilos que los suyos. Sunny estudió sus rostros, durante unos momentos, intentando elaborar un pensamiento sólido. Por último, susurró simplemente: Lo siento. Bell sonrió con la comisura de la boca, luego negó ligeramente con la cabeza. Solo esa acción pareció quitarle algo, y el espadachín se tambaleó ligeramente. Samara se estiró para sujetarlo, y él puso una mano sobre su hombro, agarrándola fuertemente. Dawn luchó un poco y se giró para mirarlos. Asintió afectuosamente a sus compañeros despiertos, luego siguió mirándolos sin decir nada. Quizás no podía. Sunny permaneció inmóvil, observando. Los vio quedarse quietos lentamente. Y entonces observó cómo la chispa de la vida se extinguía gradualmente en su interior. Samara fue el primero, y luego Dawn. Bell fue el último en irse. Solo cuando sus sombras se volvieron inertes y vacías, Sombrío se permitió disiparse en la oscuridad, escapando del frío asesino. En el abrazo de las sombras, el poder de la bestia del invierno no era tan abrumador. Todavía podía llegar ahí, de alguna manera, pero en un estado debilitado. Sombrío aulló de dolor y furia mientras volaba más profundo en la ventisca. Incluso si todo estaba perdido, aún quería intentar alcanzar la miserable abominación, quería herirla, romperla y matarla. Pero falló. Incluso si el frío no era tan aterrador en las sombras, aún estaba ahí. Y cuanto más se acercaba Sombrío al corazón de la ventisca, más aniquilador se volvía el frío. Aún persistió, sintiendo que su alma se congelaba y comenzaba a quedarse quieta, muriendo, por un tiempo. Casi lo logró. Sin embargo, eventualmente, Sombrío tuvo que retroceder. Huyó. Huyó y se escondió, esperando que pasara la tormenta de nieve. Sobrevivió. Capítulo 1060, La caída de Falcon's God, 78. Llegó la bestia del invierno. Y luego, se fue. La última ciudadela de la humanidad en el centro antártico, Falcon's God, había caído ante la cadena de pesadillas. La desgarradora ventisca la había azotado, congelando toda la ciudad y matando a todos en su interior. Sombrío había oído que hacía mucho tiempo, durante los tiempos oscuros, o tal vez incluso antes, toda la Antártida estaba cubierta de hielo.
Había sido una tierra de invierno perpetuo, frío y nieve. Después de que el titán corrompido aniquiló el último asentamiento humano y se retiró de nuevo a las montañas, como si estuviera satisfecho de ser el único soberano de la región, el paisaje se veía igual que eso, otra vez. La ciudad estaba hundiéndose en la nieve. Los edificios emergían de ella, encajonados en hielo. Debajo de los acantilados, una gran franja del océano también estaba congelada. Un acorazado gigantesco estaba atrapado en el hielo, aún anclado, la gente a bordo estaba muerta. Todos estaban muertos. Excepto por Sunny. Sus soldados estaban muertos. Millones de civiles estaban muertos. El profesor Obel también estaba muerto. Pero él estaba vivo, y ni siquiera herido. Sunny había permanecido en las sombras durante mucho tiempo, solo emergiendo de ellas después de que su esencia casi se agotara. Y ahora, él estaba cavando una tumba. La tierra misma estaba congelada, por lo que su tarea no fue fácil. Tuvo que invocar el pecado del consuelo y usar la hermosa hoja de jade para cavar. Sunny estaba parado en un pozo poco profundo, profundizándolo. Sus movimientos eran rápidos y decididos. Lágrimas de ira corrían por su rostro, convirtiéndose en hielo antes de caer al suelo. Él tampoco estaba solo. Una forma vaga que se parecía mucho a él estaba sentada en el borde del pozo, mirándolo sombríamente. También tenía su voz. Mira cómo vas. Sunny apretó los dientes, ignorando el pecado del consuelo. La espada maldita permaneció en silencio por un momento, observándolo. Finalmente, preguntó. Entonces, ¿lo encontraste? ¿Convicción? O lo que sea que hayas estado buscando. Sunny le dirigió una mirada a la forma vaga, y continuó cavando. No encontré nada. Se secó la cara con el codo. De hecho, eso no es cierto. Sí encontré algo. Descubrí que tenía razón todo el tiempo. Sunny hundió la espada en el suelo helado y se rió. Fe, vocación, convicción. Todas esas palabras elevadas. Todo es basura. Es todo. Sin sentido. Gente como Anvil of Valor y Ki Song tienen convicción, y esa convicción les ayuda a alcanzar la grandeza. Bueno, ¿dónde están? ¿De qué sirvió? ¿Dónde demonios estaban? Bajó la espada y miró fijamente la vaga forma con furia en los ojos. Esas grandes personas andan jugando con su gran convicción, mientras que gente pequeña como nosotros sufre y pierde nuestras pequeñas vidas. ¿Pero qué tiene de malo tener pequeños sueños? Todo, lo que siempre quise fue vivir una buena vida y mantener a salvo a las personas que me importan. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué tengo que tener un gran objetivo y una ambición elevada para que me permitan existir? Sunny permaneció inmóvil por un momento y luego volvió a cavar. Te diré por qué. Es porque esos bastardos lo hicieron así. Ese es el mundo que han construido. Pueden perseguir sus convicciones y pisotear a millones en el proceso, porque no hay nadie que los haga responsables. Pueden tener sus pequeñas guerras ignorando el número de muertos, no importa cuánta gente muera. Lo odio, lo odio. De repente, se detuvo y soltó una pequeña risa. Effie, ella se equivocó. Bueno, no, puedo culparla. Ella no conoce a Nefis tan bien como yo. Desde afuera, realmente podría parecer que Nef obtiene poder de la convicción. Y ella también lo hace. Pero la verdad es mucho más simple. Quiero decir, ella misma me lo dijo. De regreso a Forgotten Shore, años atrás, Sunny le había preguntado a Nepis por qué quería destruir el hechizo. Y su respuesta fue muy simple, de hecho. Porque lo odio. Porque ella lo odiaba. Iba a destruir el hechizo porque quería, y quería destruir el hechizo porque lo odiaba. Eso fue todo. Sunny se rió de nuevo, luego negó con la cabeza. Tonto, soy tan tonto. La forma vaga sentada en el borde de la tumba rió. Bueno, al menos estamos de acuerdo en algo. Sunny siguió cavando, recordando los últimos meses. Él no había encontrado convicción. Pero en cierto sentido, también lo hizo. No la necesito. Sé lo que valoro y sé lo que quiero. Puede que no sea mucho, pero es suficiente.
Soy quien soy, y quien soy es suficiente. Es mucho. Miró la forma vaga y la hizo desaparecer con un pensamiento. Entonces, Sunny salió de la tumba y la miró. Había 3 tumbas al lado de esa. Todos miraban fijamente a Sunny como monumentos a su fracaso. Lentamente, se volvió hacia los 4 cadáveres que yacían en el suelo a poca distancia de las tumbas. Después de que la bestia de invierno se fue, regresó para recoger los cuerpos de Belle, Dawn y Samara. La guiara a la academia. Ella había estado allí cuando regresó de la Costa Olvidada y 1552. Y luego, no muy lejos, también había encontrado el cuerpo del maestro Jet. Maestra Jet. Sunny no podía comprender el hecho de que estuviera muerta. Ella siempre había estado ahí para él. Ella había sido la primera persona en conocerlo después de la primera pesadilla y la que lo guió a la academia. Había estado allí cuando regresó de la Costa Olvidada y del Reino de la Esperanza también. Incluso le había ayudado a comprar su casa. Soul Ripe había sido su mentor, camarada y amigo. Para él, ella era sinónimo de competencia y poder. Y perseverancia. Si una chica de las afueras podía ascender tan alto, ¿por qué no podía él? Y ahora, ella estaba muerta. Sunny no podía creerlo, pero no había forma de negarlo, su cuerpo sin vida estaba ahí mismo frente a él, inmóvil y quieto. Sus hermosos ojos azules ahora estaban vidriosos y vacíos. Sus labios nunca más volverían a curvarse en una sonrisa. La cosechadora de almas Jet se había ido. El corazón de Sunny estaba vacío. De acuerdo. Permaneció inmóvil por un rato, luego se acercó a Belle y lo llevó a la primera tumba. Luego, silenciosamente, repitió el mismo proceso con Samara y Dawn. El maestro Jet fue el último, pero no pudo acercarse a su cuerpo por un largo tiempo. Eventualmente, sin embargo, tuvo que hacerlo. Sintiéndose como si él mismo estuviera muerto, Sunny se acercó al cadáver de Jet, luego se inclinó para agarrarlo. El cadáver lo miró con ojos vidriosos y dijo con voz ronca. Suéltame, por favor. Sunny suspiró. No, te preocupes, maestro Jet. Te voy a enterrar bien. Todavía no hay criaturas de pesadilla alrededor, pero llegarán eventualmente. No querrías que te comieran, ¿verdad? Yo tampoco. El cadáver permaneció en silencio por unos momentos. ¿Has perdido la cabeza, Sunny? Bájame ya mismo. Asintió con la cabeza. Sí, perdí la cabeza un poco. Eso es verdad. El cadáver de la par, Cayet seguía mirándolo fijamente. Probablemente debería cerrarle los ojos. ¿Necesitas que te vuelva a abofetear? Despierta, maldita sea. Un pequeño ceño fruncido apareció en el rostro de Sunny. Entonces, de repente, soltó el cadáver y retrocedió, cayendo sobre su trasero. ¿Qué? ¿Maestro Jet está vivo? El cadáver permaneció inmóvil en el suelo. Después de una breve pausa, dijo con una voz apagada, ronca y cadavérica. No. Estoy muerta. Sunny lo miró fijamente, atónito. De repente, el cadáver dejó escapar un sonido áspero y silbante. Intentaba reírse. He estado muerto todo este tiempo. Es mi fallo. Estás muerto. Pero mientras siga matando cosas y absorbiendo su esencia, puedo al menos mantener una apariencia de vida. Si no lo hago, seré realmente destruido. Se esforzó por girar la cabeza y lo miró con ojos muertos y vidriosos. Esa fue la verdadera razón por la que me uní al gobierno, hace tantos años. Sabía que siempre tendría cosas que matar si lo hacía. Ahora... Sunny y Ark, maldita sea, ¿puedes ayudarme a sentarme? Se levantó lentamente y dio unos pasos temblorosos hacia adelante y tiró de ella para ayudarle a sentarse. Entonces, parpadeó un par de veces y dijo. Entonces, ¿por eso me dijiste que era imposible que murieras en la Antártida? ¿Porque nunca has estado vivo, para empezar?
El segador de almas forcejeó durante unos instantes y luego respiró con dificultad, la primera vez desde que la había encontrado en el campo nevado a las afueras de la ciudad. Sí. Era una figura retórica. Ambos permanecieron en silencio durante un rato, sin saber qué decir. Entonces, Jet giró la cabeza de repente. Sus ojos brillaban un poco. Sunny, mira. Mira ahí. Se dio la vuelta, sin saber qué quería que viera. Nada parecía haber cambiado, las tumbas, la nieve, los edificios congelados de la ciudad destruida eran todos iguales. Sin embargo, a lo lejos, una delgada línea de color lila pálido apareció sobre el horizonte, rompiendo el reino de la fría oscuridad. El segador de almas intentó sonreír, pero no pudo. El sol está saliendo. La noche ha terminado. Fin del volumen 5, Noche de Espanto. Capítulo 1061, Estrecho Peligroso. Sunny, ven aquí. Te mataré un poquito. Aléjate de mí, maldita zombie. Sunny dio unos pasos hacia atrás, eludiendo fácilmente el alcance del tambaleante cadáver del maestro Jet. Por suerte, no era muy rápida, de hecho, apenas podía gatear. Sus uñas arañaban sin fuerza el metal, y Soul Reaper soltó un siseo ronco y decepcionado. Mierda. Sunny negó con la cabeza. A pesar del estado debilitado de Jet, esquivar sus zarpas era una tarea agotadora, sobre todo porque no tenía a dónde huir. En ese momento, ambas estaban atrapadas en una balsa de metal que navegaba lentamente por el estrecho entre el centro antártico y la vasta masa de tierra al este. Cuando Jet perdía el control, lo único que podía hacer Sunny era dar vueltas sin fin alrededor de la balsa y esperar a que recuperara el sentido. Ven aquí, Sunny. No te morderé. Le dirigió una mirada oscura, luego cogió su silla, caminó hasta el otro extremo de su improvisada embarcación y se sentó tranquilamente. La balsa no medía más de 10 metros de largo, pero para Soul Reaper era una enorme distancia en ese momento. Se le quedó mirando un rato, luego se rindió y se dio la vuelta con una maldición, mirando al cielo con expresión resignada. Cuando Jet se quedaba quieta, parecía realmente un cadáver. Y técnicamente lo era, pero al menos con este frío no era un cadáver en descomposición. Había que contar las bendiciones. A diferencia de las almas de todos los despiertos, la suya no era capaz de generar esencia por sí misma. Peor aún, su núcleo del alma estaba destrozado y perdía constantemente la poca esencia que le quedaba. Una vez que la esencia se agotara por completo, Soul Reaper perecería de verdad y para siempre. La única manera de sobrevivir era matar continuamente a seres vivos y absorber la esencia de sus almas. Esa era, en realidad, la habilidad de durmiente de Jet. Su habilidad despierta le permitía eludir todas las formas de defensa física y atacar directamente a las almas de sus enemigos, de ahí su temible apodo, Soul Reaper. Su habilidad ascendida era absorber lentamente fragmentos de núcleos de almas rotas de aquellos a quienes había matado para reconstruir y fortalecer el suyo, tanto en tamaño como en capacidad. También eliminaba el límite natural de infusión de esencia que tenía la carne de la mayoría de los seres vivos, lo que permitía a Jet sobresaturar su cuerpo de esencia y alcanzar niveles realmente extraordinarios de fuerza, velocidad y resistencia. El suyo era un aspecto supremo. Por desgracia, en ese momento, Jet no tenía esencia de sobra para fortalecer su cuerpo. Apenas tenía suficiente para evitar que se derrumbara por completo, e incluso esa última reserva se estaba agotando lentamente. Las cosas no habían ido bien para ellos después de la destrucción de Falcon's Cave. Incluso después de que la bestia de invierno se retirara a las profundidades del centro antártico, su siniestra influencia permaneció. Anna, Sunny y Jet habían podido acceder a sus anclas del reino de los sueños, lo que significaba que no podían escapar del mundo despierto. Finalmente, ambos se habían quedado con una sola opción: intentar cruzar el estrecho. En realidad,
no había necesidad de que llegaran a la Antártida Oriental. Todo lo que tenían que hacer era navegar lo suficientemente lejos en el océano para salir del área de influencia del Titán corrompido, lo que les permitiría a ambos regresar al reino de los sueños. Eso aún sería peligroso, pero no tanto como permanecer en el reino helado de la bestia de invierno. No había barcos llegando, ni embarcaciones en condiciones de navegar intactas en Falcon Scud. Al final, Sunny se había visto obligada a improvisar. La balsa de aleación en la que estaban a la deriva actualmente no era solo una lámina aleatoria de aleación ligera. En realidad era el cofre avaro. Ese recuerdo suyo poseía un encantamiento llamado cofres mendaz que le permitía imitar las formas de objetos inanimados. Además, el tamaño y la complejidad del simulacro dependían de la capacidad del núcleo de las sombras de Sunny. A estas alturas, estaba muy cerca de convertirse en un tirano ascendido, así que obviamente, esa capacidad era mucho mayor que cuando adquirió el cofre por primera vez. Entonces, Sunny lo había convertido en una balsa. Era mucho más grande que el cofre de aleación que solía parecer el cofre, a expensas de la complejidad. Aún mejor, el encantamiento, Locomotive Chiffonier, permitió que la balsa se impulsara hacia adelante a una velocidad modesta. Lo más importante, sin embargo, era que el cofre avaro era un recuerdo ascendido del cuarto nivel y, como tal, era tremendamente más duradero de lo que hubiera sido incluso la aleación más fuerte. Si algo los atacara por debajo, lo que ya había sucedido algunas veces, la balsa no sería destruida a menos que la criatura de pesadilla atacante fuera realmente aterradora. Sunny y Jet se habían aventurado en el estrecho sobre el cofre avaro, con la esperanza de abandonar el área de influencia de la bestia de invierno en aproximadamente un día. Y lo habían hecho. Lamentablemente, su situación realmente no mejoró después de eso. Resultó que había numerosas puertas de pesadilla ocultas debajo de las frías aguas del océano aquí. Quizás había demasiadas, o quizás su suerte había sido realmente atroz, pero incluso ahora, una semana después, Sunny y Jet aún tenían que encontrar un lugar donde la llamada de pesadilla no los llevara al instante si intentaban irse al reino de los sueños. En este punto, sería más fácil para ellos llegar a la Antártida Oriental. Ya habían recorrido 2/3 del camino. Los poderosos acorazados de la flota gubernamental pudieron hacer el viaje en 1 o 2 días, pero el cofre avaro era mucho más lento, por lo que les tomaría unos días más llegar a tierra. Sunny no sintió mucha presión. Saint estaba haciendo guardia con el arco de guerra de Morgan en sus manos, protegiendo a la mayoría de las criaturas marinas. Sunny y Send eran capaces de hacer frente a casi todas las amenazas normales. Si algo con lo que no pudieran lidiar atacara desde las profundidades, podría usar una combinación de recuerdos para volar. Si fueran atacados en el cielo, podría sumergirse profundamente en el océano. El único problema que tenía era que Jet periódicamente perdía la cabeza y trataba de matarlo a medias. Sentado en su lujosa silla, Sunny echó un vistazo al inmóvil cadáver de Soul Reaper y suspiró. Maldición. Capítulo 1062, Pesca. A Sunny no le preocupaba demasiado conseguir llegar a la Antártida del Este. A menos que algo realmente espeluznante saliera de las profundidades del océano para devorarlos, estaba seguro de su capacidad para acabar con ello o escapar de eso. Sin embargo, le preocupaba Jet. Una semana antes, había estado débil, pero no tan débil como ahora. Su estado mental también estaba empeorando. Sabía que Soul Reaper le había estado privando intencionadamente de su cuerpo de esencia para conservar la mayor cantidad posible, pero aún así. Sunny no sabía cuánto tiempo más podría durar. Ahora mismo, ni siquiera podía permitirse convocar un recuerdo, cada gota de esencia contaba y quedaba muy poco en su destrozado núcleo de alma. Lo cual representaba un problema. Send era capaz de matar a la mayoría de las criaturas de pesadilla que los atacaban con su arco,
y Sunny no se quedaba muy atrás en cuanto a letalidad. Sin embargo, Jet no estaba en condiciones de matar nada. Pero a pesar de eso, mientras consideraba sus opciones, el cadáver se agitó y empezó a arrastrarse laboriosamente en su dirección de nuevo, con unas luces demenciales ardiendo en sus cristalinos ojos azules. Ven aquí, ven aquí. Sunny la miró con disgusto, luego negó con la cabeza y se levantó. Su sentido de sombra se extendió hacia afuera, abarcando tanto del mundo como pudo percibir. Permaneció inmóvil durante un rato, permitiendo que el cadáver se acercara peligrosamente. Los ojos vacíos de Jet brillaron. Te tengo. Sin embargo, antes de que pudiera agarrar su espinilla, Sunny suspiró y se zambulló por el borde de la balsa, desapareciendo bajo el agua fría. El crepúsculo sin gracia se disipó en danzantes hilos de seda negra. Jet pareció sobresaltarse ante su desaparición. Manoteó inútilmente la superficie de la balsa un par de veces, luego se quedó quieto. Se ha ido. Se le escapó un suspiro ronco de sus labios azulados. No volvió a inhalar después de eso. A estas alturas, incluso respirar era una tarea ardua. De todos modos, realmente no lo necesitaba. El cadáver permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Finalmente, un pájaro negro aterrizó en la balsa, saltó sobre el cadáver y lo miró con curiosidad. Unos momentos después, el cuervo intentó picotearle uno de los ojos vidriosos. Jet parpadeó. Para allá, cuervo, cuervo, o te haré sopa. El pájaro se alejó apresuradamente, aparentemente nervioso. Sopa. Sopa. Su voz sonó indignada. Soul Ripe miró al pájaro en silencio, luego dijo con voz áspera. ¿Encontraste tierra? El cuervo extendió sus alas y las agitó un par de veces. Tierra. Tierra. El cadáver intentó sonreír, lo que parecía bastante inquietante. Incluso Saint le dedicó una mirada indiferente. ¿Qué tan lejos está? El pájaro se sacudió las plumas y dio otro salto hacia atrás. ¿Lejos? ¿Lejos? Jet apretó los dientes. Ya sé que está lejos, estúpida ave. ¿Qué tan lejos? El eco simplemente la miró con confusión. Después de un par de segundos, chilló con orgullo. ¿Cómo? ¿Cómo? Soul Ripe siseó, luego golpeó su cabeza contra la superficie de aleación de la balsa un par de veces. Maldita sea. Después de ese pequeño arrebato, no dijo nada más, permaneciendo quieta e inmóvil. La balsa se balanceaba suavemente sobre las olas. Bajo la balsa, cientos de pequeñas patas metálicas remaban furiosamente en el agua fría. Encima de ella, una estatua viviente, un cadáver parlante y un pequeño pájaro negro esperaban en silencio. Algún tiempo después, el agua detrás de la balsa de repente hirvió, y un joven con cabello negro sedoso y piel de alabastro emergió de ella, arrastrando algo en una llave de estrangulamiento. Una aterradora criatura con largos tentáculos tan anchos como el muslo de un hombre luchaba furiosamente, tratando de liberarse. Su carne esponjosa estaba inundada, de sangre negra como la tinta. Deja de pelear, bastardo. Sunny apretó los dientes e ignoró un tentáculo que estaba envuelto alrededor de su cuello, ejerciendo suficiente presión sobre él para aplastar un vehículo blindado. Usando una mano, nadó hacia la balsa, subió a bordo y arrastró a la criatura de la pesadilla con él. Zen se movió silenciosamente hacia el lado opuesto del cofre, para que el peso de la abominación no lo hiciera zozobrar. El cuervo voló y aterrizó en su hombro, mirando a la monstruosa criatura con temor. Sunny presionó la abominación hacia abajo y gritó. Quieto. Estaba bastante enfadado. Sí, él y Zen fueron suficientes para matar a la mayoría de las criaturas de la pesadilla que los atacarían, ya sea bajo el agua o desde el cielo. Sin embargo, capturar uno vivo, eso era un nivel de problemas completamente diferente. Jet, entra aquí.
Soul Reaper recogió lentamente sus extremidades y luego intentó ponerse de pie perezosamente. Después de varios intentos, lo logró y se quedó ahí parada por un momento, balanceándose. Sunny invocó la vista cruel y se la arrojó, usando su rodilla para presionar la abominación contra la aleación. Soul Reaper atrapó la lanza y usó su asta para mantenerse en pie. Sostuvo a la criatura de pesadilla y maldijo. Apúrate, maldita sea. Esa cosa es realmente fuerte. Sin mencionar que tenía más extremidades que él. Inmovilizarla era una tarea miserable. Jet se arrastró, giró la sombría lanza y la clavó en el centro de la masa de tentáculos que bailaban furiosamente, usando todo el peso de su cuerpo para darle fuerza al golpe. La hoja plateada perforó la carne de la abominación y desapareció en su interior, haciendo que un río de sangre negra fluyera sobre la superficie de aleación de la balsa. El cadáver de Soul Reaper perdió el equilibrio y cayó de lleno en el charco de sangre. Permaneció allí tendida, sin prestar atención a los tentáculos convulsivos. Lentamente, una extraña sonrisa de satisfacción apareció en el rostro ensangrentado del cadáver. Ay, eso se siente mejor. Sunny soltó a la criatura asesinada y la devolvió al agua con una patada furiosa. Saint regresó al centro de la balsa, equilibrándola con su prodigioso peso. El cuervo se deslizó de su hombro y aterrizó en el borde del charco de sangre negra. Lo miró por un momento y luego graznó con entusiasmo. Sopa. Sopa.